Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, soy doctor en filosofía política, conferencista, escritor y estoy haciendo este video por pedido de Matthew para hablarles acerca de un proyecto que tengo en mente y que vengo trabajando de hace tiempo, que tiene que ver con una frase que se popularizó debido a algunos videos que hice sobre el tema y que también incluí en mi último libro. Y la frase es la siguiente: hay que apagar la TV y prender el cerebro. Es decir, es un llamado a volver a ser humanos, volver a recuperar aquello que nos distingue como seres humanos, y de tal manera que eso lo hagamos con la libertad que debemos tener y no permitir que la tecnología sea la que nos domine. Por eso, básicamente el libro pretende ser un llamado, vamos a llamarlo así, un llamado a vivir la realidad como seres humanos que somos y evitar caer en ese engaño de vivir en un mundo virtual, un mundo irreal, que muchas veces se manifiesta como un escape fácil a las dificultades propias de la vida, de la experiencia humana, y que por eso apunta al lector, a los jóvenes, a las familias, a que la tecnología no nos domine y que tampoco controle nuestras vidas, y por el contrario, tomar conciencia de la necesidad del dominio personal que necesitamos al respecto. Entonces, un poco el hilo conductor que quiero trabajar a lo largo de los capítulos es la dominación de la mente y la conducta por medio de la tecnología, cómo se puede influenciar el modo de pensar, el modo de actuar, cómo se puede llegar a manipular eso con muchos fundamentos al respecto de los objetivos que tienen muchas de estas compañías tecnológicas, lo que llevará también como consecuencia un dominio social, un dominio político muy grande. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez presentado ese problema, ¿qué debemos hacer para evitar eso? Una vez que se presenta el problema y la gravedad, los efectos de la dominación por la tecnología, presentar como solución un mundo en el cual esos problemas se eviten debido a o por medio del control personal que cada uno de nosotros debemos tener. Por eso, en la introducción un poco voy a plantear todo esto y luego una serie de capítulos. Quiero comenzar con mi experiencia personal, ya que en mi hogar nunca tuvimos televisión. Sobreviví básicamente en esta vida sin televisión en un mundo tecnologizado, y cómo eso me ha ayudado profundamente a poder guiarme en esta vida y a poder guiarme incluso sobre la tecnología, especialmente teniendo esa libertad de usar la tecnología en tanto y en cuanto pueda ayudarme a potenciarme y a crecer personalmente, pero que no sea un obstáculo para esa realización como ser humano y todo ese proceso de dominación. Luego quiero hablar sobre, en un capítulo, haciendo una introducción a la historia de la tecnología en términos generales. Una vez que se introduce la tecnología en el mundo, hay una correlación básicamente en el proceso de tecnologización y de deshumanización, que comienza con el papiro. Hay una historia, un mito muy interesante, porque en el mundo griego, en el mundo egipcio, perdón, cuando había una historia cuando los dioses le deciden dar al ser humano el poder de la escritura. Ellos dicen, aquí viene un beneficio, pero ese beneficio va a traer consigo un castigo, y ese castigo será que los hombres perderán su memoria. Entonces, empezar con esa idea de cómo la tecnología tiene un aspecto en el cual nos podemos deshumanizar de algún modo, y cómo debemos prevenirlo, ¿no? Hacer toda una historia, que la tecnología ayuda en muchos casos a la realización personal, y poner todos esos casos históricos desde el papiro hasta la actualidad, pero en muchos casos esa tecnología nos puede terminar deshumanizando. Entonces, muchos ejemplos que van a mostrar cómo los avances tecnológicos tienen muchas veces un costo que nos lleva a perder un elemento humano dentro de nuestra sociedad, y también mostrar cómo en los últimos 50, 60 años se ha dado un proceso de cambio y velocidad en la tecnología nunca visto antes en la historia de la humanidad, por lo que el proceso de descomposición y declive de la humanidad se ha acelerado como una consecuencia de eso. Algo que se nota hoy en día, por ejemplo, con la desintegración de la familia, familias que no pasan tiempo entre ellos, familias que se la pasan siempre en el celular,
jóvenes metidos en redes virtuales y esa descomposición es un ejemplo claro. Entonces ahí ahondar un poco en todos esos estudios también, y a lo largo del libro voy a ahondar en muchos estudios científicos que están saliendo últimamente en relación a las redes sociales, al uso del internet, a la tecnología. Luego de ese capítulo histórico, voy a concentrarme en cómo las redes sociales están de hecho afectando la conducta, es decir, plantear el problema propiamente dicho, el problema de la tecnología, cargado obviamente de estudios sobre el tema, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas para relacionarse, es decir, problemas sociales, problemas en la familia, problemas políticos, todo lo que hemos visto en los últimos años acerca de la polarización de nuestras sociedades por temas políticos, obviamente que está muy influenciada con las redes sociales, y hay estudios que se han hecho recientemente muy interesantes que iluminan y que comprueban también esta hipótesis. Luego de ese capítulo del problema de la tecnología, quiero hablar de un futuro condicionado por la tecnología, cómo las tecnologías están siendo desarrolladas hoy en día por la inteligencia artificial, por los algoritmos, como una herramienta de dominación, proyectando obviamente el problema al futuro, algo que se usó para comercializar, para conocernos profundamente y así poder vender un producto. Hoy en día se está usando para cambiar el modo como pensamos y cómo nos comportamos. Luego de eso, otro capítulo quiero mencionar sobre la tecnología y la psicología política, ya en relación a la opinión pública como dominación de las masas. Entonces, cómo la función que han cumplido los diarios, estamos hablando de tecnología, los diarios, la radio, luego la televisión y hoy en día las redes sociales, los influencers especialmente, la cultura de cancelación que se ha creado al respecto, y otros elementos ya mucho más profundos y mucho más peligrosos como son el Big Data, el control de la persona para el comercio y luego para el pensamiento único y el comportamiento ya predigitado, por así decir. Y eso me va a llevar luego a otro capítulo que habla sobre la digitalización de la realidad, que hay un cambio de paradigma total, ya se digitaliza absolutamente todo, se digitaliza el espacio público, es algo que ya se viene hablando en el ambiente de discusión filosófica de hace varios años, pero quiero hablar acerca de un cambio en cuanto a la percepción de la persona humana. Ya no se valora a alguien por lo que es, por su grandeza, por sus ejemplos, por su virtud, por su fortaleza, sino que ya en el nuevo cambio de paradigma, los jóvenes comienzan a valorar a la persona o a las realidades de acuerdo a la visualización, de acuerdo a la interacción, de acuerdo al impacto que pueda tener un posteo, por ejemplo, que eso es lo que le da valor a algo. Y entonces, de esa manera, se comienza a controlar la conducta de la persona. Y un ejemplo, por ejemplo, que acaba de ocurrir, acaba de morir un niño en Inglaterra por un juego de un reto virtual que consistía en ahorcarse y perder el oxígeno. El niño entró en muerte cerebral y lamentablemente murió anoche. Y así como ese, hay muchísimos casos de cómo se imponen retos que tienen que ver con la visualización, con el volverse famoso a cambio de una conducta que muchas veces puede ser suicida, como lamentablemente ocurrió en este caso. Entonces, entrar mucho en esos casos así para que la persona se dé cuenta realmente del peligro real que existe dentro de las redes sociales. Y ahí, como una consecuencia de ese problema, están los problemas estos gravísimos que atentan incluso contra la vida de la persona, pero hay otros problemas que son mucho más profundos y extendidos, vamos a llamarlo así, se extienden mucho más, que tiene que ver con el crear una sociedad totalmente solitaria, como el metaverso y las comunidades virtuales, que si bien nos prometen relacionarnos incluso de una manera única, nos van a terminar aislando completamente. Y el problema de eso, al menos histórico, y como lo plantea alguien como Hannah Arendt, por ejemplo, es que la soledad es lo que prepara la llegada de distintas formas de totalitarismo, distintas formas de dominación. Se necesita aislar a la persona, bloquearla de su familia, bloquearla de aquellos que están ahí para protegernos, la familia, por ejemplo. Cuando hay soledad, cuando hay falta de sentido de pertenencia, eso lleva a los jóvenes a caer en las garras
de comunidades virtuales donde terminan cayendo víctimas de las consecuencias más radicales, por ejemplo, de la ideología de género, como pasa con las comunidades de los gamers, donde uno escucha a veces cosas terribles por las que pasan muchos jóvenes debido a que caen atrapados, y ni hablar, por ejemplo, del tema de la pedofilia y todo lo relacionado al grooming, como se le dice en inglés. Entonces, a partir de ahí que se plantea bien seriamente el problema, empezar a reflexionar, a ver qué hacemos entonces. ¿Rechazamos la tecnología? ¿Qué solución tenemos ante todo esto? Y aquí voy a comenzar con un capítulo con la discusión actual de rechazo de la tecnología en el pensamiento contemporáneo, la relación entre tecnología y dominación, para luego dar una respuesta, me parece, más realista, que valora la realidad de la persona humana, que va a tener que ver con eso, el llamado a volver a la realidad. Un capítulo que me gustaría llamarle, de hecho, apagar la televisión y prender el cerebro. ¿Cómo podemos volver a tener control sobre nuestras vidas y nuestra familia? Es decir, que nosotros somos los que debemos condicionar a la tecnología y no la tecnología la que condicione nuestras vidas. Vivir el realismo de la experiencia humana. Y cómo hacer eso, ¿no? Especialmente con esa reestructuración familiar que es necesaria, con cantidad de ejemplos, y quiero dar muchas veces basado en la propia experiencia, lo que yo viví dentro de mi familia, pero también lo que veo en muchas familias con las cuales trabajo y con las cuales tengo mucho contacto, porque estos temas que estoy hablando aquí son temas que los vengo también poniendo en práctica y aconsejando con muchas familias y niños y jóvenes, donde se ven realmente cambios de conducta muy positivos al respecto. Y luego, como capítulo final y conclusión, hablar sobre el modelo de esa persona que se domina a sí mismo. Es decir, cómo sería un mundo en el cual todos usemos la tecnología de manera adecuada. No rechazarla, pero sí usarla en tanto y en cuanto me sirva. Cómo, en una situación así, cómo va a lucir mi familia, qué cambios podría haber yo en mi familia para darle esperanza a la persona y darle ánimo, decirle, bueno, vale la pena realmente cambiar. ¿Cómo va a lucir tu vida? ¿Qué cambios vas a ver en tu vida, en tus estudios, en tu trabajo, en tu compañía? Porque voy a hablar mucho de eso también, cómo la tecnología y las redes sociales están afectando seriamente a las compañías por la pérdida de tiempo que hay. ¿Cómo va a eso ayudar a mi familia? ¿En qué aspectos la vida familiar va a mejorar? La relación entre los esposos, las mismas iglesias, las comunidades religiosas, los grupos sociales que hagan esto, van a ver realmente un cambio muy grande por recuperar ese aspecto que es profundamente humano, que tiene que ver con el pensar, con el razonar, con el relacionarnos, con el control y el dominio personal, que muchas veces la falta de todo eso es la causa de tantos problemas que estamos viviendo hoy como sociedad. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa que quieran preguntar o profundizar, o si en algo no les parece claro o les parece mejorar algún tema, aquí estoy a su disposición. Muchas gracias.